Los yucatecos amamos las hamacas, aunque doblarlas es como el amor, cada quien lo hace a su manera. Por eso enseñaremos cómo se debe hacer de forma correcta. La urdidora Marieli de Peraza explicó que doblar la hamaca al levantarse es necesario, para evitar que alguien ajeno se acueste o que por las prisas de la vida alguien por accidente dañe sus hilos. Para lograr que su hamaca no se enrede, siga los siguientes pasos. Extienda su hamaca a lo largo. Una vez que quite uno de los brazos de la S, con su mano dominante alcance la zona donde comienza el primer brazo y déjalo en la palma de su mano. Con la otra mano alcance la zona media de la hamaca y haga lo mismo, para que ambas partes se queden en la palma de su mano. Repite el paso con su otro brazo hasta tener 3/4 partes de toda la hamaca. Una vez junto, proceda a retirar el otro brazo de la segunda S y con él dé vuelta y media al resto de la hamaca. Para finalizar, pase el último brazo de la hamaca por el agujero que se formó al recolectar las partes y cuelgue ambos brazos de la S. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.